estamos? ¿Qué será esa transición de cuando nuestros ojos se cierren permanentemente, biológicamente hablando? ¿Y cómo será esa transición de lo terrenal a lo celestial, de lo físico a lo espiritual? ¿Cómo será ese momento en que enfrentar el último adversario y tener paz o temor antes de que ese momento suceda? ¿Qué está detrás de todo? La verdad es que hemos perdido mucho por hablar tanto del presente. Porque si algo necesitamos tener seguro, es a dónde vamos, qué haremos y cómo estar seguros de que cuando nuestro tiempo sobre la faz de la tierra llegue, tengamos una certeza, que será encontrarnos cara a cara con el Rey de Gloria. Aleluya. Por eso me gusta el apóstol Pablo cuando dice, en cualquier momento, Señor, cuando tú digas, he peleado la batalla, ya estoy listo. Tú y yo no sabemos nuestro tiempo, aprovechémoslo, porque ese día llegará, como desde niños nos han dicho. Si algo tenemos seguro, es ese día. Cuando no llega con invitación, no se anticipa, no revela cómo ni cuándo. Simplemente cuando hace su aparición no hay forma de evadirla. Pero cuando Dios permita que ese día llegue para ti y para mí, podamos decir con toda certeza, Señor, cuando tú quieras. Estoy listo para irme a casa. Qué tremendo. Así que, si Dios permite, después de unos días estaré compartiendo también acerca de qué es el cielo. No es una película. Es lo que la Biblia revela. Porque no hay ningún escritor, ningún director de cine con la habilidad, la creatividad para poder plasmar en una cinta, aún con toda la ciencia y tecnología, plasmar lo que verdaderamente está ahí. Aún con todos sus efectos que la cinematografía coloca, no existe. Son las cosas que Dios preparó para nosotros. Yo de verdad que me alegro y me gozo cuando sé de esto. Bien, hemos tocado un tema acerca de autoridad, hemos tocado un tema que yo pensé que lo iba a dejar en 2 exposiciones, pero parece ser que una de las cosas que también necesitamos recordar es que hay un mundo en el cual una serie de condiciones espirituales se suscitan y por ignorar o por no aceptar que existe una esfera donde la oposición se convierte en una realidad, a veces nuestra fe se disminuye, en ocasiones nuestra fortaleza empieza a fisurarse porque creemos que Dios ha cesado de accionar a nuestro favor y que estamos solos frente al mundo. Pero la Biblia nos ha dado una gran cantidad de elementos para mostrarnos cómo identificar a quien está detrás de todo lo que vemos. Debo recordarte lo que dice el libro de Efesios, porque no tenemos lucha contra lo visible, contra lo concreto, contra lo que tú y yo vemos, con aquello que tocamos. Lo que se nos opone no es la causa, es un medio. Y dice la palabra entonces que tenemos una lucha espiritual contra principados, poderes y autoridades. Ese es el punto de esta palabra. Que tengamos presente que no estamos aquí para ser derrotados, no estamos aquí para ser humillados. Dios no nos dejó aquí para que el enemigo nos usara como títeres. Por el contrario, nos dio todos los lineamientos para saber qué debemos hacer al identificar de dónde proceden tantas cosas y utilizar la autoridad que Él nos ha dado para confrontar y propiciar que esto cambie.
Así que vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8. Santiago escribe algo similar a lo que habíamos leído en Pedro, pero dice aquí verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y nosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Wow. Pareciera que los escritores de la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, no colocan una secuencia dentro de los libros para mostrarnos el origen, la personalidad, el carácter, el propósito siniestro, perverso y qué es lo que el enemigo realmente busca, cuáles son sus metas, cuál es su prioridad. ¿Por qué? Porque el propósito de la Biblia no es exaltar un personaje, solo darnos referencias de quién es, su carácter, su conducta, sus actividades, pero también mostrarnos que ese ser, aunque es perverso y una mente demasiado aguda, es un ser que está bajo el control y el dominio de Dios. Eso es algo que necesitamos recordar. Esto no significa entonces que negarlo lo hará huir, o declarar que no existe le hará menos fuerte. O los que se atreven a decir yo ato al diablo, entonces ¿quién lo soltó otro día? O sea, estamos hablando de algo tan real que necesitamos darle el valor, la dimensión que realmente tiene. ¿Por qué? Porque queremos ocuparnos de él, no. Pero no podemos ignorar lo que acontece. Hoy el alto índice de el incremento en el ocultismo, en las prácticas de hechicería, de espiritismo, santería, todas estas cosas solo están propiciando que una gran mayoría de personas se trate de introducir en estas esferas sin percatarse que se están volviendo esclavos. Que para librarse de la opresión o de la autoridad del adversario no es por voluntad, no es por fuerza, no es por recursos. Porque cuando entra alguien voluntariamente a esa esfera, prácticamente es imposible, humanamente hablando, salir de ahí. El enemigo siempre promete mucho, pero cobra demasiado caro. Hace años llegó a la iglesia un joven todo de blanco y se me hizo extraño, todo de blanco. Inmediatamente dentro de mí había una alerta, se encendió una alerta, un discernimiento de algo no estaba correcto. Muy serio, muy formal, caminando así con sus manos. Dije, no, unos 30 y algo de años. Y me acerqué y platiqué con él y conversando ya de una manera más directa, le digo, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que vive en ti? Y él me dijo, yo soy brujo, dijo él. Fui a Cuba, estuve con un maestro allá y empezó a darme todos sus pormenores. Yo le dije, estuve en Guanabacoa. ¿Usted estuvo allá? Sí, en ese pueblo es caracterizado por la práctica de todas estas cosas. Y le compartí, tú estás del lado equivocado. Si tú no te das cuenta que eres usado para usar o llegar a los fines de quien te ha propuesto esto, sin darte cuenta te vuelves ya su instrumento. Y puedo decirte
que es cierto, en Guanabacoa hay una gran cantidad de estas prácticas, pero ninguna de esas armas prosperó contra aquellos que están ahí clamando y proclamando a Jesucristo. Y mientras esto sucedía, él se portó muy amplio para recibir. Y le dije, próximo domingo nos vemos. Y regresó el siguiente domingo. Y tuve una vez más la oportunidad de compartir con él. Y me dijo, he tratado de dejar esto y no puedo. Dice, tengo unos ídolos que me traje de allá, son muy costosos y no tanto por dinero, sino lo que representan, lo que hicieron sobre ellos. Y mientras no renuncies a esto, siempre yo fui muy directo, tú no vas a poder tener paz ni libertad. Podrás ganar demasiado dinero, podrás tener demasiada influencia, pero nunca saldrás de esta cárcel. Su papá después vino y su papá, lejos de apoyar para que saliera, le alentó a seguir ahí. Qué terrible. Ya no supe más de él. Y eso es lo que puedo decirte, es lo que hay. El ocultismo está tratando de adquirir la atención, la santería, la hechicería, el vudú, todo lo que puedas llamar al respecto. Son los elementos que el enemigo está tratando para propiciar que la sociedad se desligue de la veracidad de la verdad y sea fácil presa de sus planes y estrategias. Por eso, conocer parte de lo que está aquí, de lo que la Biblia nos enseña, te brinda seguridad. ¿Por qué? Porque no hay nada que el enemigo haga en tu contra que le prospere. Es decir, ningún hechizo, ningún conjuro, ninguna pócima, ninguna maldición, ningún decreto, nada. Qué tremendo. Porque para ellos es su arma que en el mundo y para otras personas que no tienen la fe que tú y yo tenemos, sí funciona, porque es un mundo espiritual. Pero para aquellos que caminamos con el Señor, no nos podemos jactar porque no es nuestra habilidad, es quien vive y reina en nosotros. Es muy distinto, esa es la gran diferencia. Así que nosotros estamos en dos esferas en las cuales nos dividimos, la esfera natural o la física y la esfera espiritual, donde acontecen todas las cosas que no vemos, pero que cuando se traslada de lo invisible y se vuelve invisible, podemos decir, eso es lo que está aconteciendo. El hecho de que tú y yo no veamos o no tengamos la habilidad de que nuestros ojos perciban lo que ocurre en el ámbito de lo invisible, eso no implica que no exista. Por el contrario, es tan real. Dios desde la antigüedad a su pueblo le prohibió no tocar ninguna de esas condiciones que las naciones aledañas a Israel practicaban. Y la pregunta es, ¿por qué se las prohibió? ¿Porque era algo infantil? ¿Porque en realidad simplemente eran fantasías de las naciones alrededor? ¿O porque realmente tenían un impacto espiritual y un resultado terrible? Por supuesto. Eso es muy importante. Así que el tema que hoy tenemos se llama Identificando al enemigo. ¡Qué tremendo! Es que el enemigo se ha revelado a sí mismo a través de lo que hace. ¡Qué tremendo! Mira, tú y yo conocemos a Dios por lo que Él hace. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y sabemos que Él es el creador de todo lo que existe, visible o invisible. Conocemos a Dios por su capacidad de acción, su poder, su sabiduría inmensa para mantener hasta el día de hoy un universo como se conoció hace cientos de años. Conocemos a Dios que es amor porque Dios amó de tal manera
al mundo que dio a su Hijo unigénito. Conocemos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. El enemigo es conocido por su carácter, por su conducta, por sus obras. El enemigo es la misma encarnación del mal. Él es una mente perversa con un alto grado de poder letal, que no conoce fronteras, no conoce edades, no tiene misericordia. Es un ser despiadado, pero un ser muy agudo. Fue creado con una capacidad increíble, aunque cuando fue desligado del cielo, todavía conservó ciertas cualidades o características que siguen operando en nuestro mundo. Por eso no me gusta hablar tanto de él. Pero si la iglesia no conoce a quién se enfrenta, estará en un grave riesgo. No es colocar una posición permanente de estar calificándolo como alguien a quien debemos darle tiempo, no. Pero la Biblia nos muestra que debemos estar vigilantes, que debemos tener cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo. Si hay algo que he estado dándome cuenta desde hace años hacia acá, es que la iglesia ha perdido mucho de su estudio, de su conocimiento, porque ha dejado a un lado de ver la vida espiritual y se ha centrado más en lo material, en lo físico, en lo sensorial, en la motivación, en el decretar, en el dar prosperidad, que instruir a la iglesia para que sea una iglesia espiritual alerta, prosperada y bendecida por Dios. Tenemos que mantener un equilibrio, un balance que nos dé la oportunidad. Así que necesitamos entonces recordar, el enemigo es un ser creado, no es autónomo, no es autoexistente. Él tratará siempre de hacer creer que Él tiene toda una gran cantidad de capacidades para propiciar, generar adeptos, generar que sus intereses se conviertan en realidad. Pero el enemigo es un ser creado y por consiguiente él está supeditado a la autoridad y a la voluntad del Creador. En el libro de Job, capítulo 1, verso 7, ¿listo? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para darnos cuenta. No es un compendio del enemigo, no. La Biblia es el libro de Dios. Hablar del Señor y proclamar a Dios. Pero ¿por qué entonces Él nos legó todas estas escrituras? Para que estemos alertas. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él estaba consciente que el tentador era una persona, era real. ¡Qué tremendo! Y nosotros necesitamos darnos cuenta al respecto. ¿Qué dice Job aquí? Y dijo Jehová a Satanás, recuerda, Satanás es el adversario, el calumniador, el acusador, es lo que significa su nombre. Es una persona real, es un ser real. Y le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás declaró la verdad. Qué increíble. De la descripción. De rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, no es omnipotente. No tiene un conocimiento total. ¿Te das cuenta? El enemigo tiene que hacer una labor de inspección. Tiene que hacer esfuerzos para realizar sus actividades, aunque tiene un ejército también a su disposición. Pero podemos darnos cuenta que no conoce los pensamientos, no puede tener acceso a lo más profundo de ti. No es omnisciente que puede estar en todo lugar, no es omnipresente para poder hacer las cosas, no, Él está limitado y como tal se ha desarrollado en la escuela del engaño. Él
no se graduó en la escuela, él fue el fundador de la Universidad del Engaño. Él hizo las maestrías posibles para que la gran mayoría de personajes que en el mundo entero tú y yo conocemos se graduaran en ellas. Sus alumnos fueron Hitler, Nerón, Stalin, y pudiéramos nombrar una gran cantidad de personas que estuvieron con él y fueron sus estudiantes, se graduaron en el mal, fueron condecorados por su maldad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos hablando. El enemigo es capaz de producir una gran cantidad de daño y muchas veces lo va a hacer a través de los medios humanos. Por eso la Biblia nos advierte que no es lo que vemos contra lo que luchamos, sino con la mente maestra intelectual que define esas actividades. Es como la ley. La ley tiene un gran contenido cuando habla de autores intelectuales y de autores materiales. ¡Qué tremendo! Y así es aquí lo que estamos tú y yo tocando, es lo que podemos darnos cuenta. ¿Qué más? Yo no quiero hablar tanto, pero tengo que decirte. Una de sus propuestas que el enemigo tiene es que es incansable. Leíamos que como león rugiente anda buscando a quien devorar, tiene estrategias. No se abalanza, no se lanza, es paciente. Espera el momento más vulnerable. Por eso la descripción que utiliza es anda como león rugiente. No es un león, solo está colocando las características que definen al rey de la cacería. Es lo que está diciendo. El cristiano es su presa y es donde tenemos que estar alertas. Y no podemos decir, bueno, el Señor me cuida, sí, pero Dios también nos ha dado la orden de que debemos ser orar, vigilar y estar alertas. Eso es muy importante. No dependemos de lo que el enemigo haga, eso tenemos que tener claro, pero sí necesitamos reconocer que cuando se presenta, entonces podremos usar lo que Dios nos ha dado para propiciar que salga de nuestra vida. ¿Quién es? ¿Cómo Jesús lo declaró para nosotros? El tiempo me va a ganar, así que voy a ir un poquito rápido. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versos 38 y 39. Jesús enseña bastante sobre este personaje. 13, 38 y 39, y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son sus ángeles, ¿no? Jesús está colocando que hay dos esferas, dos autoridades en contraste. El enemigo tiene una posición jerárquica porque posee un título que es el príncipe de este mundo. Es una posición que ni Jesús mismo la minimizó. Jesús nunca trató al enemigo de una manera despreciable. Le confirió la posición que tiene. Porque aunque lo queramos o no, el enemigo tiene una gran habilidad porque es un líder. Es capaz de colocar estrategias, de colocar acciones, avances para lograr sus propósitos. Tan es así que el Señor Jesús hace esta comparativa para decir que hay dos fuerzas en oposición. El Señor Jesús haciendo la obra de colocar los hijos de luz y el enemigo sembrando lo opuesto.
¿Por qué el Señor lo diría? Es la pregunta. El Señor pudo haber omitido claramente esta declaración, pero no lo hizo. Una iglesia o un pueblo ignorante es presa fácil de cualquier condición. Por eso en el libro de Daniel encontramos que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. No podemos exaltar más la posición del adversario, simplemente reconocer lo que Jesús mismo le confirió. Es un líder con un alto grado de influencia, de peligrosidad, tiene elementos a su disposición espirituales como esos ángeles caídos y a la vez personas que se suman, se inclinan a través de sus intereses para que el enemigo logre lo que quiere. Por eso mencioné que la escuela, cuántos se han graduado, cuántos líderes en el mundo han logrado hacer un daño terrible como resultado de permitir que la influencia del enemigo sea la que conduzca sus vidas. Tenemos entonces que reconocer que es una realidad, no es una influencia, no es un pensamiento, no es algo, es un ser con todas las capacidades y talentos que el mismo Señor Jesús le reconoció. ¿Qué sucede entonces? Que el enemigo no solamente establece la escuela del mal, él se ha encargado de propiciar una inversión para que más y más puedan estar dentro de sus filas para lograr sus malvados propósitos. Y uno de ellos es la iglesia. La iglesia está dentro de su mira. Porque mientras sea una institución que ame, sirva y predique a Dios, todo esto será para él, para el enemigo y los suyos, la más terrible amenaza. Por eso es que a veces el enemigo va a atentar contra ti. Cuando decidimos obedecer a Dios, cuando decimos dar un paso más, cuando decimos, Señor, voy a servirte, voy a hacer lo que tú esperas, estoy convencido que tu palabra me guía para hacer esto correctamente, es donde te das cuenta que hay oposición, que hay obstáculos, que hay circunstancias, que algo te sale mal, que algo no funciona y dices, mejor no, Dios no me ayuda, no. El propósito del adversario es no permitir que tú logres alcanzar el nivel espiritual al cual eres llamado. La oposición siempre es en relación a nuestra dedicación de obediencia. Y esto no quiere decir que el enemigo siempre nos va a atacar, no. Pero tenemos que advertir y descubrir de dónde viene eso. Porque luego nos desmoralizamos, nuestra fe empieza otra vez a descender y decimos, ¿para qué? Si cuando voy a hacer algo todo sale mal, mejor no lo hago. Pero eso es lo que tú y yo necesitamos tener la certeza. Cuando estamos en el camino de la obediencia, siempre el enemigo tratará de frenarnos. Porque esa es parte de su estrategia. Y si mira, por si fuera poco, el Señor Jesús oró 2 veces en relación a ser guardados del enemigo. Si no fuera cierto, Jesús no hubiese orado. Si no fuera real el daño o el peligro que un creyente enfrenta, Jesús no hubiera orado por eso. Es cuando te das cuenta y analizas la palabra del alto grado de peligrosidad que este ser es capaz de generar. Porque su capacidad supera la nuestra. Aunque esté limitado, es más allá de lo que tú y yo podamos imaginar o pensar. Él fue creado con una alta capacidad. Fue un ser único.
Jesús oró en 2 ocasiones, Mateo 6:13. Es importante. Si realmente esto no fuera importante, Jesús no lo hubiera enseñado. Sus discípulos le habían dicho, enséñanos a orar. Es lo que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Y dice aquí, no nos metas en tentación, mas líbranos del bien, del mal. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con estas palabras? A la influencia que puede colocar para que condiciones nos alcancen. Es decir, en un ambiente social o donde tú y yo nos desenvolvamos, el enemigo tiene oportunidades de accionar, de colocar obstáculos, de propiciar tentaciones, de enviar a sus ejércitos para detenernos e impedirnos llegar adelante. Jesús estaba orando, precisamente enseñando a sus discípulos que oráramos para ser librados del mal, de sus acciones, de sus estrategias. Por eso dice la palabra, no ignorando sus estrategias. Qué tremendo, ¿no? El hecho de decir, no creo, lo ignoro, no le doy la importancia, eso no lo va a limitar. Lo único que puede limitar al enemigo es cuando tú y yo caminamos en obediencia, oramos y en el nombre de Jesús lo paramos, que es muy distinto. Pero Jesús instruye que necesitamos orar y es lo que Él preparó. Señor, guárdales de todas estas condiciones que el enemigo puede propiciar. Él es el amo de la tentación, Él sabe por dónde llegar, Él conoce lo vulnerable, Él sabe dónde estamos parados. Él puede elegir el camino más corto para hacernos creer que es la verdad. Él tiene miles de maneras. Por eso necesitamos recordar esto. Y aunque estamos un poco rápidos, vamos al libro de Juan, donde Jesús vuelve a orar al Padre precisamente por los suyos. Juan 17:15. Mira. Esta es la última oración que el Señor Jesús hizo antes de ir al cadalso. Es decir, enfrentar su destino. Esta es la última oración que hizo Él. Hablando de los creyentes, dice, no ruego que los quites del mundo. Fíjate bien. Jesús pudo haber dicho, Señor, que se vayan conmigo, ya son salvos, llévatelos. No, tenemos una misión que cumplir. Si la iglesia no actúa, el enemigo arrasará. Nosotros estamos aquí sobre la faz de la tierra para hacer un obstáculo que detenga aquella oleada de maldad que es un tsunami. El enemigo es como un tsunami que llega como una ola destructiva, pero la iglesia es la que está parando todas estas condiciones que están atentando contra una humanidad. Por eso tú y yo seguimos sobre la faz de la tierra, para seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Dice aquí entonces, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Es lo que está diciendo. Que nos preserve del carácter, de la ira, de la acción del enemigo, de su fuerza. Wow. Si no fuera real, el Señor no hubiera orado de esta manera. Si el enemigo no tuviera esa capacidad, Jesús no hubiera orado. Pero a veces nuestra jactancia y nuestra ignorancia son un elemento que el enemigo va a utilizar para hacernos más vulnerables de lo que somos. Y a veces me impacta que la iglesia esté más interesada en darle a las personas lo que quieren escuchar que lo que necesitan escuchar. No podremos tener una vida espiritual sólida, creciente, madura, si no tenemos también este conocimiento.
La madurez no es ignorar las cosas, es saber qué hacer con lo que tenemos, aprender a vivir con ellas, desarrollar y practicar lo que Dios nos va dando. Ese es el punto, esa es madurez. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, en el capítulo 3, 2 y 3 para decirle qué deben hacer los veteranos de la iglesia. Wow. Los veteranos de la iglesia, es decir, los adultos, los mayores, requieren instruir, equipar, capacitar a los que van creciendo para llevarles a una madurez. Uno de los grandes problemas que tenemos es hoy que no se les permite a muchos de los ancianos o más maduros en la iglesia desarrollar esos talentos y capacidades. Y es que un buen creyente que ha trabajado, ha luchado y ha enfrentado una gran cantidad de batallas, que ha luchado no solo contra el enemigo, sino contra sí mismo, contra problemas, que ha enfrentado lágrimas, que ha atravesado el valle del dolor, tiene una enorme capacidad de experiencia para aportar a quienes no la tienen, para enseñarles cómo aprender a vivir, qué hacer y de qué manera hacerlo. Por eso a mí me impacta que en la gran mayoría de empresas deseen solo tener personal joven y no tener una persona de experiencia. Claro, alguno dice por la mitad del sueldo contratamos a una persona joven, pero qué caro va a salir, error tras error, cuando la persona experimentada puede ahorrar una gran cantidad de impactos nocivos y propiciar, desarrollar a nuevos líderes para ir creciendo en experiencia y conocimiento. Es por eso que la Biblia no nos dice que debamos poner jóvenes en el ministerio. Ese es un problema, que no lo vamos a tocar, pero ese es algo que tenemos muy claro. Un director de empresa puede ser muy hábil, muy capaz, pero sin experiencia está supeditado a una gran cantidad de condicionantes que alguien de edad ya atravesó por ahí, que ya pagó el precio, que ya le dolió el estómago, que ya le salieron úlceras por haber estado pensando que la presión en ocasiones trató de desbaratar a su familia, pero superó todas esas cosas y aprendió cómo enfrentar la vida. Qué difícil, ¿verdad? Así que, entonces dice aquí que debemos, o el Señor está orando por nosotros, por los discípulos y por nosotros, para que el Señor nos libre de acciones que el enemigo puede realizar. No desmayemos con lo que estamos teniendo. Yo creo que voy a dejar ahí, porque nos vamos a quedar un poquito con el tiempo. Primera de Juan 5:19. Cuando Jesús está haciendo esta oración, recuerda, es la última oración que hará. Es antes de estar en el monte para ser llevado cautivo. Y Jesús está interesado en preservar a los suyos, porque hay un adversario como león rugiente buscando dónde, cómo y qué hacer para tratar de inhibir, de limitar a los creyentes. Y es que nuestro mundo se caracteriza por un alto grado de orgullo, de narcisismo. Yo le decía a mi esposa ayer, salimos un poquito a caminar, y le digo, hoy la gran mayoría de personas está más interesada en su figura que en su vida espiritual. Hoy la gran mayoría está más interesada en verse bien y prepararse para una buena salud, que no es malo, pero han olvidado que esto es temporal y a lo que vamos es eterno.
Esto es lo que está haciendo el enemigo, propiciando, incitando, cambiando mentalidades, como mencionaba la semana pasada, cambiando, influyendo en la mente de las demás personas, porque la vida espiritual es irrelevante para la gran mayoría, es intrascendente. Y ese es el secreto que el adversario siempre ha estado tratando, dar hoy para que se olviden que hay un futuro. Está haciendo de la tierra el lugar de un paraíso, incluyendo lo que hace Joel Osteen. Tu mejor vida está aquí. Él está queriendo hacer un paraíso sobre la faz de la tierra cuando esto es simplemente algo pasajero y algo temporal. ¿Qué dice aquí? 1 Juan. Si recibimos 5, ¿qué mencioné? 5:19. Gracias, por eso dije si recibimos el testimonio. Gracias. Si alguien lo tiene en voz alta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo un gobernante. Recuerden, tiene una jerarquía, tiene una posición. Y no es que sea absoluto, pero esa esfera Dios le ha permitido accionar, moverse en ese ámbito. Pero cuando Dios dice alto, es alto. Pero mientras tanto, el enemigo tiene un área de influencia sobre la gran cantidad de personas sobre la faz de la tierra. Cuando habla del mundo, no solo está hablando de personas, está hablando de los sistemas que gobiernan la humanidad. Es los principios regulatorios de conductas establecidas de las personas. La ética permanece para siempre, la moral es una enorme condición que está arriba o abajo. La conducta es similar, nunca es estable. Se mueve de acuerdo al lugar geográfico, al punto donde se desenvuelve en ciudades acorde a sus intereses. Y lo podemos ver en algunos países que hoy son clara y descaradamente el nido de la perversión, como es Canadá. No todos, por supuesto, los habitantes de Canadá, pero estás hablando que son lugares apropiados que se han señalado, determinado y se han autoproclamado los que son muy de mente amplia para permitir que esto suceda. Las modas, ¿te has puesto a pensar quién las determina? Eso es lo que está diciendo. El enemigo define formas de pensamiento, incita conductas, entretenimiento. Es su mundo. Su mundo es mantener cautivas a las personas. Para mí es tan sencillo entenderlo. Claro, antes de ser cristiano no lo entendía. Hoy lo entiendo claramente porque esa mente perversa, mientras más provee condiciones para que las personas permanezcan en ese segmento de no buscar a Dios y buscarse a sí mismo, tener la mejor figura, tener la mejor cara, tener los mejores autos, las mejores posesiones, tener vida, tener viajes, están en las manos del enemigo. No es que sea malo, el problema es que están limitados en buscar a Dios. Es tremendo. Percátate, hoy yo lo veo, para mí es muy claro. La gran mayoría de personas que tú puedas analizar sin juzgar, analizar, te vas a dar cuenta dónde están sus prioridades, cuáles son sus actividades, dónde invierte. Ayer le decía a mi esposa, es increíble que la gran mayoría mejor busca sentirse mejor que tener un encuentro con Dios.
Qué increíble. Pero percátate y te das cuenta entonces que el mundo es el escenario donde el enemigo define condiciones. Por eso es que el Señor oró: Señor, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del maligno, Señor. Líbralos de la influencia, líbralos de las estrategias del enemigo. Guárdalos del mal, Señor. Y es lo que tú y yo necesitamos, Señor, ayúdanos. Porque cada mañana tú y yo damos por asentado que nos vamos a mover, vamos a salir, pero no nos damos cuenta que es el amor y la misericordia de Dios. No nos damos cuenta que tenemos un privilegio: ser preservados por amor. Que nuestros hijos, nietos, están expuestos a, pero confiando en que Dios tiene cuidado de ellos también. Cuando tú y yo salimos de casa no sabemos qué puede suceder. No sabemos si regresaremos o no. Y damos por asentado, nos vemos al rato, ¿verdad? Decimos. Pero es donde podemos decir: gracias, Dios, por tu cuidado amoroso. Tú y yo ya tenemos una edad, pero ¿cuántos de los que conociste ya no están hoy? ¿Te das cuenta? Y Dios nos ha guardado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Solo me quedé a la mitad de lo que tenía. Pero no es mi propósito hacer de esto algo que nos atemorice, no en lo absoluto. Por el contrario, conoces la verdad y la verdad te libertará. Conozco quién, adentrándose en la práctica de hechicería, espiritismo, ocultismo, han pagado un alto precio con su familia, y ni aún así su mente se abre para saber que están en el lado equivocado. Este joven del que tuve ese encuentro 2 o 3 veces que mencioné, no lo volví a ver, no supe qué sería de su vida. Pero sé que si el Señor no liberta a esas personas, nadie las hará libres. Nadie. Y agradezcamos que Dios nos ha hecho libres. Agradezcamos que Dios nos ha dado bendiciones. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te agradecemos el privilegio de conocerte. Porque de otra manera, Señor, estaríamos dentro de esa gran multitud que se mueve por sentimientos, por deseos, por aspiraciones, por búsqueda de poder, y en ocasiones cayendo en las manos equivocadas. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros como lo tienes de todo el mundo, porque tu evangelio al predicarse es la puerta para que puedan entrar y conocer la verdad como lo hiciste con nosotros. Amamos, Señor, tu palabra y nos duelen nuestras familias, nos duelen nuestros amigos, aún, Señor, los vecinos y toda persona sobre la faz de la tierra, porque tienen la libertad de elección. Solo tú puedes abrir su entendimiento, solo tú puedes retirar esas escamas de sus ojos para poder ver con claridad a quién están sirviendo, ante quién se enfrentan y bajo qué condiciones lo hacen. Señor, gracias por orar por nosotros. Tú oraste que no fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos guardados para hacer esa luz, para hacer esa sal, y solo podremos lograrlo con la llenura y la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra que la adversidad es originada por un perverso enemigo, que las condiciones de maldad es el resultado de su intervención, que no eres tú el causante del mal,
ni preguntar dónde estás cuando esto acontece. Es a causa de quien está generando este daño letal. Señor, te pedimos esta noche que nos ayudes como iglesia a seguir levantando la bandera del Evangelio, a seguir predicando el mensaje de amor, de libertad, de perdón, de victoria, porque tú eres quien da libertad de toda esclavitud, Señor, y a nosotros hiciste ese milagro de romper las cadenas, de abrir las puertas de la cárcel, de arrebatarnos de las manos del cruel tirano que dominaba nuestra vida y voluntad, y nos has llevado a la vida plena, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu victoria es nuestra victoria, y por ti estamos de pie, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.